y que pareciera que la muerte nos dice Dios no existe. Nosotros lo vemos en los funerales, ¿sí? Cuando la familia es una familia de fe, el momento del funeral se nota sí el dolor por la pérdida del familiar, pero al mismo tiempo una paz y una tranquilidad, ¿sí? Incluso los paganos dicen, ¿por qué no llora? Se ve que no le quería. O sea, a lo mejor llora por remordimiento, ¿no? ¿Sí? Y en cambio, cuando no son gente que tiene la experiencia del Señor, lo ves llora y llora, mamita, ¿por qué te fuiste? ¿No? Y se desmayan y tráigale alcohol. ¿Por qué? No es que sean gente mala, es que no tienen la presencia del Espíritu del Señor que fortalece. En esas situaciones límite, ahí se ve si en ti está la experiencia de Dios o no. Es más, los primeros cristianos eran bien simpáticos, voy a llamar así, porque no se vestían de negro. El negro es de la Edad Media, ¿sí? Y ven que la gente se viste de negro, y como toda la noche estuvo rezando y orando, pues tiene los ojos hinchados y por eso se pone los lentes negros, para que no se vea que mis ojos están hinchados de que toda la noche estuve rezando. No estuve como los demás tomando café y comiendo pan de dulce, ¿verdad? Ese es el sentido. Después se visten de negro y por eso los lentes negros. Y dices, esa persona de lentes negros tuvo toda la noche en oración, o nada más se lo pone porque es la moda. Les decía, los primeros cristianos no hacían eso. Los primeros cristianos se vestían de blanco cuando un hermano fallecía. No era negro, era blanco, la túnica bautismal. Y se ponían a danzar alrededor del cuerpo del hermano. Oílo bien, a danzar y aplaudir cantando alabanzas a Dios. Para el siglo XXI, para los cristianos de hoy, eso sería hasta una falta de respeto. ¿Qué diferencia había entre ellos y nosotros? Que ellos tenían bien arraigada la experiencia de la muerte y la resurrección del Señor. Que la muerte para mí es una ganancia, es estar con el Señor, decía San Pablo. Porque morir es con mucho lo mejor, decía. Y la fe de la iglesia nos enseña esto en el libro del Apocalipsis: dichosos los muertos que murieron en el Señor. Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, tenían una familiaridad con Dios tan grande, ¿sí?, que dice la Escritura que todas las tardes bajaba Yahvé Dios a conversar con Adán y Eva. Pero por su desobediencia, por querer ser como Dios, pecaron, probaron el fruto prohibido, hicieron lo que Dios no les había autorizado, no aceptaron ser criaturas, querían ser dioses por engaño del demonio, porque el demonio es más astuto que nosotros, más inteligente que tú. Y dice la carta a los Hebreos: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Cuando tú pecas, tú experimentas la muerte. La muerte espiritual primero, pero también la palabra de Dios dice que la muerte en el hombre entró por el pecado. ¿Qué significa? Que si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera entrado la muerte. Adán y Eva eran inmortales, vivían en el paraíso terrenal.
Y viviendo como criaturas, no iban a experimentar la muerte física, iban a pasar al paraíso celestial. Pero por el pecado entra la muerte física. Y entra la muerte, vamos a llamar así, existencial. Todos hemos hecho esa experiencia. Cuando tú has pecado, te deprimes, te sientes mal. ¿Sí? Al marido lo ves horrible. El embarazo es una tortura. Al papá que tanto admirabas ya no lo soportas. Entra la muerte. Y las gracias que tenían Adán y Eva, esa inmortalidad, tenían otra gracia que se llamaba ciencia infusa. Conocer los diseños de Dios sin necesidad de libros y todo eso. ¿Lo perdieron? Las enfermedades no existían. Esa lucha que tú sientes en que quieres hacer lo bueno y terminas haciendo lo malo. Quisieras tener buenos pensamientos y de pronto entran en tu mente pensamientos de lujuria, pensamientos de odio. Eso es consecuencia del pecado y por lo tanto entra la muerte. Y entonces el hombre, al perder a Dios y experimentar la muerte, empieza a sufrir de una manera nueva. La muerte se presenta muchas veces como algo aterrador que yo le tengo miedo. La muerte hace que entre en mí la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Esta debilidad que tú tienes que te lleva al mal. Tú no quieres pelear y hay algo que te inclina a pelear. Tú quieres ser fiel en tu matrimonio y hay algo que te empuja a ser infiel. Tú quieres entregarte al Señor y hay algo que se resiste. Es esta herida que traemos por el pecado de los orígenes. Entra la muerte en el mundo y muchos dicen, ¿qué sentido tiene? Pero por la muerte y resurrección del Señor se nos ilumina que la muerte no es una desgracia. La muerte es el tránsito, el paso a encontrarte con tu felicidad, con tu realización. Es la posibilidad de estar con el Señor. Miren, yo siempre digo que el gran milagro en la vida de los cristianos es encontrar un cura cuando te estás muriendo. Uy, eso sí es un milagro. Normalmente nunca están. Y si lo vas a buscar es porque no está, porque se fue a ver otro enfermo o que tuvo reunión con el obispo, alguna cosa. Nunca vas a encontrar un cura. Así que ni llores. Aprovecha este tiempo para estar en gracia, porque si te pasa algo, lo más probable es que no encuentres un sacerdote. El gran milagro es que encuentres uno. Es más, si llegas a encontrar un sacerdote cuando te estás muriendo, bésale los pies. Es un milagro. Porque cuando la gente llega a encontrarse un sacerdote antes de morir, el sacerdote le lleva a la presencia de Dios, le lleva el perdón de los pecados, le lleva la gracia. Y cuando ya está en artículo de muerte, o sea, ya está en agonía, que ya está muriendo, además de recibir la unción, hay una oración que le llaman bendición papal. Muy sencillita. A las esquelas que salían antiguamente en el periódico decía: murió con todos los auxilios espirituales y la bendición papal. ¿Cuál es la bendición papal? Esa solo la puede dar un sacerdote a alguien que está en artículo de muerte, que está en agonía. Levanta su manita el sacerdote, dice algo así: con la autoridad que la Santa Sede me ha conferido, yo te concedo la indulgencia plenaria, el perdón de tus pecados, la remisión de las penas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa oracioncita
si la pronuncian sobre ti. Oye, dichosos los muertos que murieron en el Señor. La indulgencia plenaria, todo se te perdona. El lenguaje popular, te vas al cielo con todo y zapatos sin pasar por el purgatorio. Pero se ocurre el milagro de que encuentres un sacerdote. Porque, a ver, si ahorita te mueres, te vas al cielo o unos 300 años de purgatorio, si bien te va. ¿Me explico? Vean este misterio de la muerte. Por eso dice la palabra: dichosos los muertos que murieron en el Señor. Y los que están en la gracia de Dios, o sea, en la amistad con Dios, que comulgan, que no están en un pecado grave, saben que cuando mueren, ¿quién viene por ellos? No viene una calavera. No viene una calavera. Para los que están con Dios, no vienen unos perros negros por ellos. Por lo menos, fíjate, por lo menos vienen los ángeles. En algunos, no solo los ángeles, cuando están muriendo, ven a la Virgen María o ven a Jesucristo. Esa es la experiencia de la muerte de muchos cristianos cuando han vivido en la amistad con Dios, en la gracia. Por eso es una realidad que nos vamos a morir, sí, y Dios nos está preparando, hermanos. Nos va diciendo: hey, ¿cómo estás? ¿Ya te estás preparando? Y te manda unos avisitos. La presión arterial ya se subió, ya duele las rodillas, pero es que antes caminaba y no me pasaba nada. Antes ya se te sube la glucosa, ya se te van olvidando las cosas, ya te desesperas. Yo después decía: ¿cómo sabré que ya estoy viejo? Cuando en misa no soporte guitarras eléctricas y batería. Cuando me esté preocupando de que es que no hago mucha oración. Cuando empiece, silencio, que voy a meditar. Dije, ya di el viejazo. Porque cuando uno está joven soporta guitarra eléctrica, baterías, grita, brinca y hace un montón de cosas. Ya cuando uno está viejo, hey, tranquilos, despacito, yo no quiero tanto ruido, bájenle a la luz. Los signos, hermanos, de que ya la muerte se acerca. Se te empiezan a olvidar las cosas. No son desgracias, son avisos que Dios te está diciendo: ¿ya te preparaste? Ya vengo pronto. Pero bueno, viene este acontecimiento de la muerte, hermanos, que aunque estemos rodeados de personas, no sabemos cómo vamos a morir. Sabemos que es un acontecimiento que al final solo tú y Dios. Estés rodeado de gente o estés solo, al final da lo mismo. Yo después algunos escucho decir, algunos dicen: yo quisiera tranquilamente acostarme y ¡pum! Me morí. Que Dios no permita una enfermedad. Hermano, mejor que permita una enfermedad larga para que vayas reflexionando sobre tus pecados, te arrepientas. ¿Qué tal te da un infarto ahí en tu camita? Ni tiempo para arrepentirte, ni tiempo para reconciliarte. Cuando Dios te va permitiendo una enfermedad, una ancianidad, una vejez, te da tiempo de revisar qué cosas tengo que corregir en mi vida. Y por favor, no salgan como esas señoras falsas que salen: te quiero pedir perdón por si algo te hice en la vida. Eso no es pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque fui grosero. Te quiero pedir perdón porque te robé dinero. Te quiero pedir perdón porque en lugar de cuidarte andaba yo de pata de perro con mis hermanas. Es algo concreto. No salgan: te quiero pedir perdón por si algo te hice. O sea, eso es lo más falso
¿qué hay? El perdón es por cosas concretas donde yo te ofendí, yo te lastimé. Y que la muerte te agarre reconciliado con los demás. Porque eso es importante. Pero también hay una inquietud y una pregunta. Hay niños que mueren sin bautizar. Ya sea porque nacieron y sus papás no les dio tiempo, el niño se enfermó y murió. Hay otros bebés que pues por alguna situación física pues no se logró el bebé y se perdió. Hay otros bebés con otra circunstancia más dolorosa que mamá y papá decidieron que no naciera y se provocaron un aborto. Son situaciones muy dolorosas. Pero siempre hay un interrogante: ¿qué sucede con esos niños? A ver, tengan en cuenta que desde el momento de la concepción, solamente les recuerdo lo que ya saben, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, en ese instante Dios crea un alma. No es que tenga las almas en bodega y diga: hey, pásame un niño. No. Este era bien flojo, le vamos a dar otra chance en la reencarnación. No. En el instante que se unió el óvulo de tu mamá y el espermatozoide de tu papá, en ese instante Dios te pensó y te creó. Y te creó inmortal. Tu cuerpo muere, pero tu alma no muere. Es inmortal. Cada ser humano, desde su concepción, ya tiene una misión y un tiempo de vida pensado por Dios. Algunos, su tiempo de vida a lo mejor nada más son 2 meses en el vientre materno y no van a nacer. Algunos, su tiempo de vida y su misión va a ser 1 año de vida y al año va a morir el niño. Y tiene una misión ese niño. Para eso Dios va a permitir que nazca. Para otros, el tiempo de vida que Dios le va a dar son 90 años. Y va a tener 90 años para cumplir una misión. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un tiempo determinado por Dios para cumplir su misión. Pero hay niños que dolorosamente no nacen. Repito, hay veces por el pecado de papá y de mamá, por miedo al futuro. ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Me va a correr mi mamá? Hay otros que deseando al bebé no lo pueden tener. Muchas circunstancias, hermanos, que no entendemos. Pero aquí la pregunta es, independientemente del dolor que se causa a los papás, porque siempre, provocado o no provocado, cuando se pierde un bebé, hay sufrimiento y hay dolor. Siempre. Y es un dolor tan profundo que se vive de dimensiones diferentes. Papá lo vive de una manera y mamá lo vive de otra. Las mujeres tienen la fortuna de poder ser más expresivas, lloran, gritan. Pero los hombres tenemos un problema más fuerte. Nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos. Y no quiere decir que a papá no le duela, le duele. Pero tiene dificultad para expresar su dolor. Y mamá dice: ay, ni le importó. Mira, está bien conchudo, que no sé qué. No, tiene sufrimiento profundo. No lo puede expresar. Pero está profundamente arraigado el dolor ahí también en papá. Aunque no lo exprese. Mamá, pues es más expresiva, más chillona, más gritona, lo expresa mejor. Pero ¿qué pasa con el niño? Nosotros sabemos por revelación de Dios que el bautismo es necesario para la salvación. Por revelación de Dios,
el bautismo es necesario para la salvación. Y aquí viene un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que todos nosotros nacemos con el pecado original. Todos. Pecado original que se borra con el bautismo. Y que el bautismo nos hace, solamente lo recordamos, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Quien no está bautizado no es hijo de Dios. Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los judíos, no quiere decir que Dios no los quiera, pero no son hijos de Dios. Uno llega a ser hijo de Dios por el bautismo. Y es necesario para la salvación. ¿Y lo necesario qué significa? Que no puede faltar. Y entonces, los que murieron sin bautismo, bueno, si son los adultos, Dios los juzgará de acuerdo a los principios morales de la religión en que estuvieron. Pero un niño que ni siquiera nació, y la iglesia ha estado reflexionando durante siglos, ¿qué pasa con estos niños? ¿Sí? El detalle es que Dios explícitamente no ha revelado, no ha dicho qué pasa con estos niños. No lo ha dicho. En las Escrituras no hay nada que nos dé un dato de qué pasa con los niños que no nacieron. Y la iglesia, en la oración, a la luz de la palabra, a la luz de la fe, en algún tiempo dijo, bueno, pues es que si no están bautizados, murieron en pecado original, están condenados. Otros les dijeron, no existe el pecado original. Y si no existe el pecado original, todos los niños que murieron sin nacer se van al cielo, porque no existe el pecado original. Pero el pecado original es una verdad revelada por Dios. Ese es el detalle. Y entonces, en algún tiempo, los teólogos, repito, ¿quiénes son los teólogos? Sacerdotes, laicos, que estudian la palabra de Dios, que estudian la revelación y tratan de ir sacando las conclusiones. Y decían, bueno, pues es que entonces, si el bautismo es necesario y el pecado original todos nacemos con ello, sería injusto Dios si los mandara al infierno, porque ellos no tienen la culpa. Pero si se necesita el bautismo para salvarse, ¿cómo le hacemos? ¿Sí me explico? Y entonces, estoy hablando más o menos del siglo IV, V, empezaron a decir, bueno, no pueden estar en el cielo porque no están bautizados. Ha de estar en el infierno, pero hay grados en el infierno. El grado menor, ¿cuál sería? Dice, un lugar donde no pueden ver a Dios, porque ver a Dios es estar salvado, pero no sufren el tormento, el sufrimiento del infierno. Y a eso le llamaron el limbo. ¿Sí? Era un lugar, un espacio donde están todos los bebés, no conocen a Dios, no lo ven porque no están bautizados, pero no sufren el dolor del infierno y están ahí, el limbo. Y la iglesia durante muchos siglos pensó que sería eso lo más lógico para explicar. Viene el Concilio Vaticano II, 1965, y se ponen a analizar y ven una cosa. Aunque es una explicación bonita, no tenemos bases bíblicas, o sea, en la Sagrada Escritura, que nos diga que existe el limbo. Y volvemos al principio. Entonces, lo único que sabemos, hermanos, y así lo sostiene la iglesia, lo que la iglesia sabe, el bautismo es necesario para salvarse, sí. Pero el bautismo es una gracia de Dios dada a través de los papás. Porque hay papás que nos tienen la gracia de, ¿yo por qué voy a bautizar a mi hijo?
Pero a otros el Espíritu Santo les dice a los papás: bautiza al niño. Y bautiza al niño. Es el Espíritu Santo el que los mueve. Pero estos niños que murieron sin bautizar, Dios sería injusto si los condenara, porque ellos no tuvieron la culpa. ¿Sí? Pero Dios nos ha dicho: es necesario el bautismo. Y entonces la iglesia dice: Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de ellos. O sea, esas son las expresiones de Jesús. Jesús abrazaba y bendecía a los niños, eran sus consentidos. Ya ven que Dios es igual que las mamás. Le preguntas a la mamá: oye, ¿cuál es tu consentido? ¿Y qué dice la mamá? Yo no tengo consentidos, a todos mis hijos los quiero por igual. Y le preguntas a los hijos: oye, ¿tu mamá tiene consentidos? Ah, claro que sí. Su consentido es mi hermano, que es el más flojo, holgazán y problemático. Ese es su consentido. Y la mamá: no es cierto, yo creo a todos. Así es Dios, Dios tiene consentidos, perdóname. Quiere a todos, pero no a todos iguales. Los consentidos de Dios son los pobres económicos y los niños. A los viejitos ya no nos soporta. Pero si los niños son los consentidos de Dios, Dios no nos ha dicho cómo los va a salvar. Dios no nos ha dicho cómo los va a asociar a su bautismo. Pero ciertamente, conociendo el corazón de Dios, Dios tiene ya pensado cómo va a llevar a estos niños que no nacieron, que no fueron bautizados, no por culpa de ellos. Dios sabrá la forma, el modo y el tiempo, cómo los va a asociar a su pasión y los va a salvar. No nos lo ha dicho cómo, pero sabemos que así será. Ahora, hermanos, esto es la doctrina de la iglesia. Déjenme hablarles desde mi experiencia de sacerdote. ¿Sí? Que puede ser verdadero, puede ser falso, es una experiencia personal y de algunos otros sacerdotes. Hay veces, hay situaciones de hermanos que tienen problemas espirituales. ¿Sí? Llámale presencias, difuntos, lo que sea. Y en algunos casos, en esas oraciones, se ha expresado, se ha manifestado el alma de algunos niños que fueron abortados. ¿Sí? A través de la mamá. ¿Sí? Y lo que hemos visto, algunos sacerdotes, incluso en la mañana veía un videíto de un sacerdote que habla sobre el bautismo de deseo. ¿Sí? Cómo la mamá y el papá tendrían que ir delante del Santísimo, delante de Jesucristo. Y tienen que pedirle perdón a Dios. En primer lugar, se tienen que confesar. Después, pedirle en la oración perdón a su bebé. Y decirle por qué no le permitieron nacer. Y es pedirle, acuérdate que pedir perdón no significa no pasó nada, no, sí pasó. Yo tuve la culpa, no le voy a echar la culpa a mi mamá, a mi papá, no, yo tuve la culpa. Es pedirle perdón al bebé, donde quiera que se encuentre.
y al mismo tiempo que le pides perdón, tú lo ofreces a Jesucristo. Se lo entregas a Él. Y tercero, y lo más difícil, perdónate a ti mismo por haber fallado. Porque hay veces somos tan orgullosos que nosotros no nos perdonamos haber cometido acto tan cruel. Pero cuando se realiza eso, cuando mamá o papá le pueden pedir perdón a su bebé en la oración, cuando se lo entregan a Jesucristo delante del Santísimo en voz alta, las pesadillas, los sueños, el escuchar al niño llorar, cosas desaparecen. Y algunas veces, a través de estas personas, yo he escuchado a algunos, vamos a llamar así, espíritus de estos niños decir: gracias, me voy con mamita María. Digo, no es doctrina de la iglesia, son experiencias personales. Pero si alguien ha tenido que pasar por esta situación de dolor, le está faltando entregar a su bebé, a su niño, a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tu niño vive, no está muerto, vive, y es necesario que tú se lo entregues al Señor. Y un día sucederá que tú lo vas a conocer, vas a saber si era niño o niña, y lo vas a poder abrazar y lo vas a poder besar, porque no está muerto, está vivo. Pero necesitamos entregar a este niño a nuestro Señor Jesucristo para que lo salve, para que le permita disfrutar de su presencia en el cielo. Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Cuántos niños no han entrado en la presencia de Dios porque sus padres no los entregaron? Y es importante hacerlo porque también la persona necesita tener paz en su interior, no solo el bebé. ¿Sí? La iglesia, te repito, no ha recibido por revelación directa qué sucede. Son experiencias espirituales particulares las que nos dicen que esos niños hay que ponerlos en las manos de Jesús para que entren a disfrutar del cielo. Y bueno, cambiando, cuando tú mueres, inmediatamente viene algo que se llama el juicio particular. Hay dos juicios que va a hacer Jesús después de que uno muere. Uno es el juicio particular y otro es el juicio universal. El juicio particular, no sabemos si es en el mismo lugar donde mueres o qué, pero sabemos que es casi inmediatamente que tú mueres. Imagínate que en esta pantalla apareciera toda tu vida. Desde que estabas bebé hasta que mueres. ¿Qué cosas nos saldrían? Película 3X. Pues imagínate algo así. Cuando tú mueres, pasa delante de ti, estando Jesucristo, que es el juez, toda tu vida. Lo que te acuerdas y lo que ya ni te acuerdes, eso ni me acordaba, pues ahí va a aparecer. Lo que se enteró tu mamá y lo que nunca se enteró. Lo que confesaste y lo que no confesaste. Lo que supo tu esposa y lo que no se enteró. Lo que tus hijos
qué bueno, nunca supieron. Todo aparece aquí. Y entonces, Dios en ese momento, sobre tu alma, porque no hay cuerpo, sobre tu alma, determina si te vas al cielo, si lo que has hecho es tan grave que te condenas por toda la eternidad, o de panzazo pellizcas purgatorio. Aquí se da. Una vez, hermanos, que uno muere, ya no sirve para nada el arrepentimiento. Para arrepentirte tienes hasta el último instante de tu vida. Pero si tú no te arrepientes, sin arrepentimiento no hay perdón. Y no sean tan conchudos como algunos dicen, bueno, ya cuando me esté muriendo le pido perdón al Señor. Es que no es tan sencillo. Porque por el hábito de pecado, o sea, por estar pecando, la conciencia se endurece. Y cuando la conciencia se endurece, no siente arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Imagínate que tú te obstinas en un pecado, no sé, ser adúltero. Me vale ya. No, soy bien galán, las chicas andan detrás de mí, que me aguante mi mujer, ya me conocía cómo era, ¿no? Y te estás muriendo. Y tienes a un lado al obispo, que te puede confesar, pero tú no sientes arrepentimiento. ¿Ves lo serio que es cuando uno se obstina en el pecado? Porque si no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Y tienes al obispo a un lado, pero tú no sientes arrepentimiento. Porque tu conciencia, tu corazón se endureció. Y tienes hasta el instante de tu muerte. Después de muerto, ya no sirve el arrepentimiento. Ya no sirve. Ese sería el gran drama. Que pudiendo recibir el perdón, tú nada. Y hay gente que es así, Llega el sacerdote, porque ya ven que nunca falta la beata que, ay padre, vaya a ver. Y ahí va uno de tonto, a ver, me dijeron que hay un enfermo, que se largue ese cura, que no sé qué, que... ¿Para qué me llama si él no quería? Cuentan una anécdota de un padre que estaba aquí en Orizaba, que un día lo llamaron para ir a atender a alguien que estaba muriéndose. Entonces llega el padre y empezó a insultar al padre. Lárguese de aquí, que no sé qué, yo no lo mandé a llamar, que ya ven cómo es la familia que a fuerza quiere. Y bueno, entonces el padre, ¿qué es lo que hizo? Bueno, se sentó ahí junto a la cama del moribundo y se le quedó bien. Y el moribundo, no le dije que se largara, que no me importa nada de sus rezos. Y el padrecito le dijo, es que nunca he visto irse al infierno un moribundo. Entonces estoy aquí para ver cómo muere un condenado. Ahí le cayó el 20 a la persona y se puso a llorar y sí se confesó. Porque es eso. Eso es lo serio. Por eso este juicio es muy importante. Vas a pasar por ahí tú y todos los hombres. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Es el juicio particular, es un juicio sobre el alma, porque el cuerpo no hay.
Ahora, de ahí Dios determina quiénes van al cielo, al infierno o al purgatorio. El purgatorio, hermanos, a ver, lo explico así. El cielo es un lugar de santidad. Ahí no puedes entrar con pecaditos, ¿no? Porque esos pecaditos, esas manchitas, ante la santidad de Dios, ante la gloria de Dios que es tan intensa, si tú entraras con esos pecaditos, esas mentiritas, eso que tantito me enojo, eso que tantito ve en el celular, cosas que no, eso, tú entras al cielo y es tan grande la santidad de Dios que tú sentirías que te quemas. Te haría sufrir la santidad de Dios. En el cielo solamente entran almas puras, santas. Con tus mentiritas piadosas no vas a ensuciar el cielo. ¿Sí? Pero a lo mejor no estás en pecado grave. A lo mejor fuiste medio fodonga, floja, no limpiabas tu casa. A lo mejor eras bien flojo en el trabajo, cobrabas 8 horas y trabajabas 4. A lo mejor en la escuela te la pasabas copiando y engañaste al maestro y así sacaste un título. A lo mejor eras bien floja que en lugar de estar cuidando a tus hijos y sentándote a hacer tareas con ellos, te ibas a visitar a tu hermana, al vecindario. Esos pecaditos no te van a dejar entrar al cielo. Y entonces es necesario que tu alma se purifique. ¿Sí? Por eso es el purgatorio. El purgatorio van almas salvadas. Sí, el que cae al purgatorio no se va a ir al infierno, pero tiene que ser purificado. Hay un padre que es un doctor en demonología, un doctorado en demonología, se apellida Fortea, se lo recomiendo, es un doctor, ¿no? Y al explicar el purgatorio dice, mira, Dios decide para cada alma cuál va a ser su purgatorio. Algunas las pone en un lugar en total oscuridad. Y entonces el alma llega ahí, ¿y por qué estoy aquí? Si yo no era tan mala, no me metía con nadie, no robaba, no mataba, iba a misa el domingo y yo nada más encerradita en mi casa, no me metía con nadie. ¿Por qué no puedo entrar al cielo? Cuando me salen así que yo no le hago nada mal a nadie, yo en mi casa, digo, felicidades, tienes un pie en el infierno, porque Dios no nos mandó a no hacer nada, nos mandó a hacer algo. Pero bueno, nunca faltan esas que yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y entonces, aquí está el planteamiento del alma. ¿Por qué no puedo entrar al cielo? ¿Qué hice? Si yo no era tan malo, era peor mi compadre que era mujeriego. ¿Por qué estoy aquí si yo no era tan malo? Yo cumplía mis obligaciones en la casa. Yo no era como mi cuñada bien loca. Y no entiende por qué no puede entrar en la presencia de Dios. Y es el alma. Y al decir el alma tiene que ser un acto de inteligencia. Y tiene que descubrir qué hizo. Porque si no sabe qué hizo mal, ¿de qué se va a arrepentir? Y si no hay arrepentimiento, no hay purificación, ni hay perdón, y por lo tanto, no hay entrada al cielo. Hay otros que Dios decide que su purgatorio sea aquí en la tierra. Y por ejemplo, los manda a su casa para que vea las consecuencias de sus pecados en sus hijos y en sus nietos. Por no servir al Señor, por no vivir como cristiano,
Eso repercutió en la vida de sus hijos. Pues después salen ahí chillando: ay, mamita, ¿por qué te fuiste? Ay, ¿por qué me dejaste? Y dan así: les cállate, que por tu culpa tu mamá quién sabe cuántos años de purgatorio va a vivir, porque no te has querido casar por la iglesia. ¿Por qué? Porque los papás tienen que dar cuenta a Dios de los hijos. Entonces, gracias, Señor, que no me diste hijos. Porque los papás tienen que dar cuenta de los hijos. Y a veces la que chilla más es la causa por la cual échale 100 años más de purgatorio a la mamá. Ay, mi mamita, aunque le pongas mariachis en el funeral, no le sirve para nada. ¿Me explico? Entonces hay veces Dios manda esas almas ahí a la casa. Lo que voy a decir no es doctrina de la iglesia, es experiencia mía. Sí, aclaro. ¿Sí? Hay veces hay gente que me dice: padre, es que yo sueño mucho, pero mucho a mi mamá, a mi tía, y constantemente los estoy soñando. Muchas veces es el alma de mamá, el alma de la tía, que no puede entrar al cielo y que su purgatorio lo está viviendo en casa. Y le está pidiendo a su hija, le está pidiendo a su hijo, que es la causa por la que no puede entrar al cielo, le está diciendo: reza por mí. Y te ve todo perdido y le dan ganas al alma de la abuelita agarrar el vaso y decir: tonto, ponte a rezar. Y ay, se caen las cosas. Pues es tu mamá que te está reclamando que no rezas por ella. Ya no sabe qué hacer, si tirarte todos los platos, aventarte piedras, algo. ¿Y tú qué haces? Ay, seguramente me están haciendo brujería. No, te están diciendo: reza por mí. A ver, mira, tú conoces a tus hijos, los conoces muy bien. Cuando tú te mueras, ¿van a ir a misas a ofrecerlas por ti? Tú conoces a tus nietos, el 2 de noviembre ¿estarían rezando por ti o estarían en la feria de los fieles difuntos? ¿Dónde van a estar? Lo que tú les enseñaste. Y hay veces eso pasa, hermanos. Hay veces la gente está espantada, es que se oyen ruidos, es que veo una sombra, es que siento que alguien me ve. Es tu mamá que te está viendo: oye, reza por mí. Y tú te espantas. Es las formas diferentes que Dios tiene para que se viva el purgatorio. Hay casas donde, padres, que se ve una viejita. Pues es que era la señora que amaba tanto su casa. Amaba más la casa que a Dios. Y Dios le dice: pues te quedas en tu casa hasta que te arrepientas, hasta que pidas perdón y te purifiques. Es el purgatorio, hermanos. Es el purgatorio. Es real. No es un lugar, es una situación donde muchos van allá. Pero el que llega al purgatorio sabe que tarde o temprano llegará a la presencia de Dios. Es un lugar de salvación, un lugar de silencio donde el alma tiene que reflexionar, un lugar de oración, porque el alma necesita entrar en comunión con Dios y orar hasta que se vaya purificando. A ellos son a los que nosotros, hermanos, por la comunión de los santos les podemos ayudar. Porque mira, el que está en el cielo no necesita oraciones. Ya está en el cielo, al contrario, le pedimos que recen por nosotros. El que está en el infierno, aunque le hagas misa de funeral y le pongas batucada o mariachi, no sale. El que cae en el infierno no hay posibilidad de salir. Entonces, ¿para quiénes ofrecemos misas? ¿Para quiénes rosarios? ¿Para quiénes damos limosna? ¿Para quiénes
alcanzamos la indulgencia plenaria cuando vamos en la procesión, la peregrinación a la Concordia, para los que están en el purgatorio. El otro día me encontré en el YouTube el testimonio de un sacerdote exorcista. Dice que en la parroquia vivía con su mamá. Y decía, no es por ser mi mamá, pero era una santa. Rosario todos los días, no faltaba misa, cuidaba a su hijo. No era de esas mamás metiches que están en la parroquia queriendo manejar. No, esta parece que era buena. La gente de la parroquia le estimaba. O sea, lo que cuenta el padre es que su mamá era ejemplar. Muere su mamá. Le hizo la misa, el funeral, 9 días, todo lo que se hace. Dice, 10 años después, haciendo un exorcismo, dice este padre, a través de la persona a la que yo le estaba haciendo oración, habló mi mamá. Y me dijo, hijo, me hacen falta 3 misas para salir del purgatorio y entrar al cielo. Y ya. Y dice el padre, 10 años mi mamá, que era una santa como las que están aquí, que no era chismosa como las que están aquí, ¿no? Que era un modelo de cristiana como las que están aquí. 10 años de purgatorio. Y dice el padre, de haber sabido, desde el principio no hubiera dejado de celebrar las misas por mi mamá para que entrara al cielo. Yo pensaba que ya estaba en el cielo. Y su mamá se tuvo que aguantar 10 años hasta que Dios le concedió que pudiera hablarle a su hijo por 3 misas. ¿Tú? Derechito al cielo con todo y zapatos, espero. Si no, ¿quién va a rezar por ti? Los que están en el purgatorio, hermanos. Y las almas saben quién reza por ellas. Y cuando tú mueras, las almas por las que tú rezaste cuando estaban en el purgatorio y entran al cielo, ellas no se olvidarán de tus oraciones y ellas desde el cielo pedirán por ti, porque ya sabes que tus hijos no. Es importante esta situación. Casi todos vamos a pasar por el purgatorio. Digo, a menos que ocurra el gran milagro que el sacerdote te dé la unción y la bendición papal antes de morir, o salvo que seas una santa. Pero si no, a ver, levante la mano las que creen que les va a tocar 50 años de purgatorio, que casi son santas. Bueno, 50, 100, 200 años. ¿Cuántos te vas a echar de purgatorio? Por haber tratado mal a tu marido. Ahí está. Por no sacar la chancla con los hijos. ¿Cuánto? Esa es la etapa del purgatorio. Se sale, sí, es temporal. ¿Cuándo se acaba el purgatorio? Cuando sea la resurrección de los muertos, se acaba el purgatorio. Hay almas que van saliendo. Este 2 de noviembre van a salir muchas almas del purgatorio, porque sus familiares van a ir a misa y la van a ofrecer por el eterno descanso de sus difuntos. Eso es lo que sirve. Pero, hermanos, también existe esta realidad. Esto es lo que dice como dogma de fe, como verdad revelada por Dios la iglesia: el infierno. Las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual, o sea que están en pecado mortal, inmediatamente después de su muerte bajan al infierno. A ver, hermanos, es la parte que a los sacerdotes no nos gusta hablar, porque la gente se enoja, se deprime y ya no da limosna.
La gente quiere que les hables del amor de Dios, que va a haber prosperidad, que va a haber sanidad, pero del infierno no agrada. Pero es un dogma de fe, o sea, es una verdad revelada por Dios. ¿Sí? ¿Y quiénes van al infierno? Las almas de los que salen del mundo con pecado mortal actual. A ver qué tan buenas eran sus catequistas. Hay pecados veniales que no rompen la amistad con Dios. Una mentirilla, que me robé 2 pesos, que fui medio fodonga, o que me enojaba de vez en cuando, o que llegaba tarde a la misa, ¿no? Son pecados veniales. Los pecados veniales se perdonan en el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Cuando en algunas iglesias hay agua bendita, uno agarra el agua bendita y se pone la crucecita, eso borra los pecados veniales para poder comulgar, ¿sí? No me impiden comulgar. Pero hay otros pecados que se llaman mortales o graves. La carta de San Juan dice que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no llevan a la muerte. Por los pecados que llevan a la muerte, dice la palabra de Dios, por esos ni pedir, porque con una oracioncita no se perdonan. A fuerza se necesita el sacramento. Pecados mortales, perdonen si raspo a alguien. Practicarse un aborto, usar anticonceptivos, son pecados mortales. Una persona que tiene puesto el dispositivo intrauterino no puede comulgar, o que se inyecta aquí o se pone el anticonceptivo aquí, no puede comulgar, es un pecado mortal, es pecado grave. Masturbarse, ver pornografía, vivir en unión libre, pero estamos casados por lo civil, pero ante Dios no, son pecados graves. Faltar a misa los domingos. ¿Y eso por qué es grave? Porque no estás cumpliendo el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. No estás santificando las fiestas, no estás poniendo al Señor por encima de todo. Es un pecado grave. Y algunos sacerdotes dicen, no puede ser tan grave, Dios no puede ser tan duro. Hermanos, no es lo que yo diga, es lo que la iglesia ha recibido como revelación. Es pecado grave faltar a misa. Pecado grave. Es que yo voy cuando me nace. Dios nunca dijo que hay que ir cuando le nace a uno. Dios dijo, tomen y coman. O sea, coman es comulguen. Es una orden, imperativo. Hagan esto en memoria mía. Háganlo, es un imperativo. Las mamás saben bien del imperativo, ¿verdad? Porque no le dicen al hijo, si te dan ganas, lava los platos. Si te nace, tiende la cama. ¿Verdad que no? Dicen, me lava los platos. ¿Por qué no me los ha lavado? Es un imperativo. Aunque no le guste, tú lo estás mandando que lave los platos. Pues el ir a misa es un imperativo. ¿De quién? ¿De la iglesia? No, de Dios. Pues eso es un pecado mortal. ¿Me explico? O sea, mencioné algunos, hay mucho más: drogarse, alcoholizarse, ser infiel en el matrimonio, eso es gravísimo. Yo siempre pienso, digo, a ver, cuando falla un sacerdote, la gente lo quiere linchar. Es que rompió sus votos. Cuando alguien es adúltero, está rompiendo los votos que le hizo a Dios. ¿Qué tendrían que hacerlo? Agarrarlo, quemarlo en leña verde delante de la catedral. Eso es pecado grave. Es una ofensa contra Dios. Pero bueno, dice, las almas de los que salen del mundo con pecado mortal, inmediatamente después de su muerte,
bajan al infierno. Y hermanos, como les decía, el que cae al infierno, pues aunque le hagamos misa de funeral, aunque te vayas de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe, los que caen en el infierno no salen nunca. Por eso se llama condenación eterna. Huyamos del pecado. Preocupa de transmitirle la fe a tus hijos, porque los hijos siguen al papá. Yo lo he visto. La mamá puede ser una Chabelita, misa diaria, 3 rosarios diarios, una santa. Pero si el papá no es un hombre de Dios, los hijos difícilmente van a seguir al Señor. Aunque la mamá sea una santa. Es más, los hijos muchas veces terminan burlándose de la mamá porque el papá no es un hombre de Dios. Por eso les digo, el día del juicio va a ser más duro el Señor con papá que con mamá. Porque Él es la cabeza. Espero que no sea el cabezón, la cabeza. ¿Sí? Y hay que librar a nuestra familia del infierno. Pero es que ya les hablé a mis hijos y no hacen caso. Pues tú sigue combatiendo en la oración. Vente a la misa y moléstale al Señor. Señor, salva a mis hijos. Yo la regué, yo fui un pagano y tal, pero mis hijos se están condenando. Miren, en alguna ocasión me sucedió, estaba yo haciendo oración sobre una persona que ya no era ella, era otra cosa. Y de pronto empezó a gritar: ¿qué hacen en mi casa? Lárguense de aquí. Terminé la sesión y le pregunté: oye, ¿quién vivía aquí o qué? No, pues aquí vivía un señor que lo único que sabemos es que vendía cosas por Minatitlán y platos y tazas y cosas así. En la siguiente oración volvimos y que vuelve a salir esa cosa. Por favor, vayan a hablar con mis hijos. Mis hijos se van a condenar. Yo les enseñé a amar el dinero. No les enseñé a amar a Dios. Se van a condenar, por favor. Rescaten a mis 3 hijos, si no, se van a condenar como yo. Pero era un llanto. Y luego terminé la oración y le pregunto: bueno, ¿y de este señor sus hijos qué? Pues vienen por aquí a la vuelta, pero andan con los malosos. El alma del papá sufriendo porque sus hijos se iban a ir al infierno. Porque él se dedicó a trabajar, a dar dinero, pero nunca les enseñó a amar a Dios. Y ahí estaban las consecuencias. Hablamos de cosas, hermanos, realidades serias, espirituales. El infierno existe. Quien más habla del infierno es Jesucristo. Es el que más habla. Y usa expresiones bien fuertes: llanto y rechinar de dientes, fuego eterno. ¿Sí? Jesús es el que más habla del infierno. Y cuando le preguntaron que qué tan difícil iba a estar el examen, le hicieron: Señor, ¿es verdad que muchos son los que se condenan? Así como diciendo, qué tan difícil va a estar el examen, ¿no? ¿Sí? Y dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la condenación, y muchos van por ahí. O sea, no dijo cuántos, dijo muchos son los que se condenan. Así que toma en serio las palabras de Jesús. Son muchos los que se condenan. Por último, hermanos, el cielo.
Cuando el hombre está hecho de cuerpo y alma. El hombre no es un alma encarcelada en un cuerpo. Cuando morimos y viene el juicio particular, las almas puras pueden entrar a la presencia de Dios. Disfrutan de la presencia de Dios, pero todavía no tienen la felicidad plena. ¿Por qué? Porque les falta su cuerpo. Es hasta la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, que en cuerpo y alma te vas al infierno o en cuerpo y alma te vas al cielo y puedes disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, hermanos, este cielo, digo, ahorita las almas que están en el cielo disfrutan de Dios, sí, pero todavía no en plenitud porque les falta su cuerpo. Cuando sea la resurrección de los muertos, tiene que ser tu cuerpo, porque si Dios te pusiera otro cuerpo, ya no serías tú, serías otra persona. Tiene que ser tu cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Mira, me llama la atención el pasaje donde el día de la resurrección va María Magdalena al sepulcro, el sepulcro está abierto y está Jesús ahí y lo confunden con el jardinero. Y uno dice, a ver, María Magdalena, que admiraba al Señor, se le caía la baba por el Señor, a lo mejor estaba hasta enamorada del Señor y 3 días después ya no lo reconoce. ¿Qué pasó? Los apóstoles que le conocían todos los gestos al Señor, cuando se les presenta, no creen que sea él y le dicen, mira, aquí estoy, aquí está mis llagas, aquí está mi costado. Los discípulos de Maús caminan 10 kilómetros con el Señor y no lo reconocieron. ¿Por qué? ¿Era su cuerpo? Sí, pero con la resurrección, el cuerpo de Jesús y tu cuerpo experimentan una transformación. Por eso San Pablo habla de cuerpos espiritualizados. Es tu cuerpo, sí, pero tiene que experimentar una acción especial de Dios para que tú puedas ver a Dios cara a cara. Si tú ahorita ves la luz del sol, te quema las pupilas, las retinas, porque tus ojos no están capacitados para ver el sol. Tu cuerpo, así como está, no tiene la capacidad de ver a Dios, que es total santidad. Pero en la resurrección va a ser tu cuerpo, pero Dios va a actuar en él y lo va a preparar, lo va a capacitar para que puedas verlo. Imagínate lo que será el cielo. Vas a ver a Dios Padre. Vas a ver el verdadero rostro de Jesús. No el que nos hicieron en los dibujitos de las imágenes, no. Ver al Espíritu Santo. ¿Qué será ver a la Virgen María? Miren, yo me acuerdo cuando alguna vez vino el Papa Juan Pablo II, que lo veíamos en el carrito así, te pasabas 4 o 5 horas esperando y pasaba 3 segundos, ¿no? Y ya, todos felices, vi al Papa. Bueno, sí, en esos 3, 5 segundos que lo veías, se reflejaba en Juan Pablo II la santidad de Dios. Lo veías y veías a Dios en él. Lo veías, no era fantasía. ¿Qué será ver a Dios? ¿Qué será ver a la Virgen María de carne y hueso?
¿Qué será estar con los santos allá? Imagínate el coro de los ángeles, no los ángeles azules, no, los ángeles del cielo. ¡Qué fiestón! Lo mejor alabando a Dios. Esa es la promesa. En la resurrección de los muertos, yo no voy a nacer cojo, voy a resucitar ya con mi pierna buena. En la resurrección de los muertos, ya no voy a tener diabetes, ya podré tomar Coca-Cola. Porque mi cuerpo va a ser transformado. Ya no necesitaré lentes, podré ver a Dios así clarito. Esa es la resurrección. Ahora, en el cielo, hermanos, no todos disfrutan a Dios de la misma manera. Todos lo van a disfrutar, pero no de la misma manera. Porque va a depender de cómo en esta vida tú fuiste preparando tu cuerpo y tu alma para disfrutar de Dios. No es lo mismo estar en primera fila que estar en la fila 10,000. ¿Vas a ver a Dios el de las 10,000? Sí, y va a ser feliz, pero va a estar más feliz el que está en la fila 5. ¿De qué depende? De si en esta vida tú serviste al Señor y trataste de vivir de acuerdo a Él. De eso depende. Mira, una persona que nunca quiso estudiar y fue bien floja y la llevas a ver las pirámides del Tajín, dice: ay, qué aburrición venir a ver piedras. En cambio, un arqueólogo, un estudioso que durante años se pasó investigando, conoce, cuando llega a ver la pirámide del Tajín, dice: wow. Y entiende por qué cada huequito, cada nichito, entiende por qué la escalera, lo disfruta más, porque se preparó para eso. El que fue bien burro y nunca quiso estudiar, lo llevas ahí, ¡ay, piedras! Los dos están en la pirámide del Tajín, pero no los disfrutan de la misma manera. Dios es el mismo, el que va a estar en el cielo, pero no todos lo van a disfrutar de la misma manera. Aquellos que en esta vida entendieron que se les entregó la vida para servir, conocer y amar a Dios, lo van a disfrutar más, se van a deleitar. Por ejemplo, los bebés lo van a disfrutar, sí, pero lo van a disfrutar menos porque su alma no se fue formando para ese deleite. Y todos van a estar en el cielo, pero no todos igual. Los santos lo van a disfrutar mucho mejor. Por eso, aunque te dé flojera, aunque sea de malas, aunque sea renegando, no faltes a misa. Te estás preparando para el cielo. Aunque la banca esté dura, te sirven estas catequesis, te estás preparando para el cielo. Todo está en función de eso, de ese cielo que Dios nos ha prometido. Esa es la meta. Aquellos hermanos que su enfermedad la sufrieron y no renegaron de ella, tienen más capacidad para disfrutar el cielo. Aquellas que les tocó un marido borracho, adúltero, holgazán, violento, y aguantaron y se agarraron del Señor, van a disfrutar más del cielo. Y por último, hermanos, imagínate que llegas al cielo y tu esposo, tu esposa, tu papá no eran gente de Dios.
que hasta se podrían condenar, o unos 500 años de purgatorio. ¿Sabes que parte de tu misión es salvarlos a ellos? ¿Cómo el marido adúltero, cómo el marido que no iba a misa se va a salvar? Si tú cargas con los pecados de él. Aquí ninguno, por favor, me salga con que es que yo no soy Dios para perdonar. Que te perdone Dios. Bienvenida al infierno. Porque un cristiano, su misión es cargar con los pecados del otro para que el otro se pueda salvar. La iglesia es sacramento de salvación. Imagínate, está el juicio final, ¿no? Y viene el diablo y dice: ese señor me pertenece, mira, fue adúltero. El dinero, en lugar de darlo a los hijos, se lo gastaba con prostitutas. Nunca fue a misa, es más, se burlaba de la señora, le decía cucaracha de iglesia, rata de sacristía, y se burlaba. Y entonces va a salir todo el listado ahí. Él va a ser, ¿y quién le está acusando? El diablo. Dice: ese me pertenece. Se la pasaba viendo pornografía en el celular, me pertenece. Ahí está. Y no podrás decir: no es cierto, porque hasta con fecha y hora. Cuando tu esposo o tú vas a sentir como que se siente calorcito abajo, y entonces va a salir Jesús, como defensor, como abogado. ¡Ey! Sí, todo eso es verdad. Y el diablo va a decir: ese merece el infierno, me pertenece a mí. Y entonces Jesús dice: sí, es verdad, todo eso lo cometió y merecería ir al infierno. Pero su esposa, su hijo, le perdonó. Todo eso lo mandaría al infierno. La esposa dijo: yo lo pago. No exijo venganza, no exijo justicia. Yo cargo con todo ese dolor que me ocasionó. No me debe nada. Y entonces Jesús dirá: porque su esposa le perdonó, porque su hijo ofreció muchas veces la Eucaristía por su papá, esos pecados están perdonados y puede entrar al cielo. Por eso la iglesia es sacramento universal de salvación. Tú le puedes abrir las puertas del cielo a tu papá, pero es que mi papá fue un desgraciado, abusó de mí, no sé qué. Sí, si tú le perdonas, tú le abres las puertas del cielo o se las cierras y lo mandas al infierno. Es que no es justo lo que me hizo sufrir como madre, me abandonó, me pegó una enfermedad, todo eso me golpeó, me humilló, tal. Sí, es verdad, todo eso. Pero si tú cargas con su pecado y dices: no me debes nada, tú le estás abriendo las puertas del cielo. Así salva la iglesia, hermanos. Por eso les decía: ninguna salga aquí con que es que yo no soy Dios para perdonar. Que te perdone Dios. ¿Eres cristiano? Ese es nuestro papel. Ese es nuestro papel, cargar con los pecados del otro, ofrecernos con Cristo en la cruz para que a ese pecador, como nosotros lo hemos sido, se le perdonen los pecados y pueda tener acceso al cielo.
Y ahí vas a ver cómo tu esposo, cómo tu papá, cómo esa persona que abusó de ti, ese primo, entra al cielo y cuando te ve ahí, se pondrá a llorar besándote los pies porque tú le salvaste, porque tú le abriste las puertas del cielo, porque tú impediste que se fuera al infierno, a la condenación donde debería ir. Pero gracias a que hubo un cristiano, gracias a que la iglesia, que somos los bautizados, cargamos con los pecados, las injusticias del otro y las estrellamos en nuestro cuerpo como Cristo lo hizo con nuestros pecados, es que el mundo se salva. Esa es nuestra misión. Por eso, hermanos, cuando llegue el momento de la muerte, ojalá tú seas de los que mueren en el Señor. Ojalá tú seas el que cargó con los pecados del otro y puedas decirle: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a papá, perdonamos al esposo, perdonamos al abuelo, perdonamos al primo, perdonamos al que nos dañó. Porque perdonar no significa no pasó nada, no, sí pasó. Sí me lastimaste, sí destruiste parte de mi vida, pero yo cargo con ese pecado, no debes nada. Y Dios le abrirá las puertas del cielo porque hubo un cristiano que le salvó. Cuando tú sales, yo no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios, tú lo estás condenando, lo estás mandando al infierno, y entonces tirará una manita y te dirá: ven conmigo. Pues espero que a estas reflexiones que la iglesia nos transmite, pues nos ayuden a ver la eternidad, a prepararnos para el cielo y para salvar también a nuestra familia. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendito seas, Señor, por la vida eterna a la que nos llamas. Bendito seas porque nos has revelado tu amor y tus diseños en la iglesia. Señor, queremos poner en tus manos a todas las personas que nos han dañado, a todas las personas que no nos quieren. Ponemos también en tus manos a nuestros familiares, vivos y difuntos. Señor, llévanos a la salvación. No permitas que nos perdamos. Concédenos la gracia de mirar siempre al cielo y que todo lo que hagamos sea para tu mayor gloria. Te pedimos por nuestros difuntos, apiádate de ellos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aunque ya es tarde, 10 minutos para alguna pregunta. Sí, si aguantan, los que aguanten, los que demás, ya el marido está como oso que no le han dado de cenar. ¿Alguien tiene alguna pregunta así de ultra rapidísimo? Si levanta la mano por aquí, ahí. A ver, por ahí está el señor. Gracias. Bueno, sí. Buenas noches, padre. Soy Rafael Rodríguez. Se nos ha comentado que los espíritus o las almas ya no podían regresar una vez muertos, que los que pudieran visualizar algunas de esas cosas ya no serían esas almas, porque se dice que hay un abismo entre el cielo y entiendo que el infierno. Ahí es donde me confundí un poquito. A ver, la escritura habla que los que están en el infierno no pueden pasar al cielo y los que están en el cielo no pueden pasar al infierno. Ese es el sentido que dice la escritura, ¿no?
hasta dónde las almas pueden venir o no venir, ¿sí? Hay casos de santos que se manifiestan en la vida terrenal, ¿sí? Es un hecho constatable, empezando por la Santísima Virgen María, ¿no? Gente que está en el cielo que por una gracia especial tal, ¿sí? Ya así como verdad de fe, como opinión teológica o experiencia, parece ser que sí hay almas que por alguna circunstancia, como las del purgatorio, pueden tener alguna presencia aquí. El detalle es que como son almas, no tienen cuerpo, cuesta trabajo percibirlo. Y tercero, hay veces hay que tener cuidado porque no se sabe si son espíritus de difuntos o demonios. ¿Sí? Eso es lo delicado, ¿no? Hay veces son demonios que se hacen pasar por difuntos, ¿sí? Y hay casos que son difuntos, pero eso ya no es tanto de la doctrina de la iglesia, sino de la experiencia pastoral, voy a llamar así. Padre, buenas noches. Mire, yo sé, bueno, lo leí, que en el purgatorio va por etapas, ¿sí? Según cómo se van purificando o según el pecado que hayan cometido. No sé si sea cierto. En el credo se habla de que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando se refiere a los muertos, son aquellos que todavía no han alcanzado su purificación, porque la verdad no lo entiendo. Okay. Son dos cosas. La primera, las etapas que tiene el purgatorio, o también se habla de etapas o grados que hay en el infierno. En la espiritualidad cristiana influyó mucho el pensamiento del siglo XVI, concretamente una obra que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Sí? Es una obra que refleja la espiritualidad de la época, pero es una obra artística. Pero como la gente y la iglesia no tenían más referencia, agarraron ese modelo y con ese trataron de explicar cómo era el infierno, cómo era el purgatorio. Déjame ponerte un ejemplo. Todos han visto la película de Coco, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tanto influyó esa película en la concepción de los mexicanos sobre el Día de los Difuntos? Porque teníamos una concepción diferente. Pero como vieron algo en la película, entonces todo el mundo cree que es así como en la película de Coco. Pero en realidad es la creación del artista. ¿Sí me explico? Hay veces las obras de arte nos dan una comparación, un ejemplo de cómo tal vez sería. ¿Sí? Podemos decir, tal vez puede haber grados en el purgatorio, sí, dependiendo de qué pecado se esté purgando, dependiendo de qué etapa de purificación lleve. Porque una cosa es cuando no me he dado cuenta ni qué hice, otra es cuando ya sé qué hice, y otra cosa es cuando estoy en oración y ya casi voy a entrar a la presencia de Dios, ¿sí? En ese sentido. Pero algo así definido es, ¿hay estas etapas? Todavía no, una. La otra cosa era, ¿cuál era la segunda que me preguntó? Juzgar a vivos y muertos. Es que cuando sea la parucía, la segunda venida del Señor, habrá seres humanos que no han muerto, seres vivos, ¿sí? Y hay otros que ya murieron y va a ser la resurrección de la carne, ¿sí? Al final viene el juicio universal, que es sobre el cuerpo y el alma para el cielo o en cuerpo y alma al infierno. Pero cuando sea repito, la segunda venida del Señor, la parucía, habrá personas que no han muerto. Los primeros cristianos pensaban que era cuestión de 3 meses y ya vendría el Señor. Ya pasaron 2000 años, pero ellos pensaban que eran 3 meses, 6 meses, ya va, ya. Es más, había hermanos que ya ni trabajaban porque pensaban que ya iba a venir el Señor. ¿Sí? O sea, cuando se habla de los muertos son los que ya murieron. Cuando se habla de los vivos serán los que todavía estén vivos cuando sea esta venida del Señor. Buenas noches, padre. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. En mi caso,
murieron 2 familiares. Nuestra duda es, ¿se le pone fotografía en el altar o se espera un año y por qué? A ver, tengamos en cuenta de dónde surgió la fiesta de los fieles difuntos. Hubo una profanación en Roma en los primeros siglos, ¿sí? Donde los romanos paganos profanaron las tumbas de los cristianos, burlándose de la resurrección. Fue un 2 de noviembre. El Papa de esa época hizo una misa de desagravio. Al año siguiente, 2 de noviembre, volvió a juntarse con la comunidad de Roma, oficiando una misa de desagravio por las almas de esos difuntos. Después, al tercer año, pues ya pidieron por los fieles de la comunidad de Roma, no por todos los difuntos, solo por los fieles. Y eso se fue extendiendo a Europa, ¿sí? De ahí surge la festividad de orar por los difuntos, ¿sí? Cuando vienen acá a México, pues resulta que la gente sí le rendía culto a los muertos. La iglesia nunca le ha rendido culto a los muertos. La iglesia ora por los difuntos, no le rinde culto a los muertos. Pero ¿qué pasa? Que los indígenas sí le rendían culto a la muerte. Para ellos era un dios. Ahora, se mezclan las dos culturas, ¿sí? El culto prehispánico a la muerte con la festividad donde los cristianos oran por sus difuntos, ¿sí? Ahora, el detalle que es, hay que purificar la tradición de las cosas que no son. Por ejemplo, los difuntos no vienen a comer porque son almas. El cuerpo es el que necesita comer, el alma no, ¿sí? Es una tradición bonita poner el altar, sí, pero entonces, ¿qué sentido tendría de poner las fotos de los difuntos para no olvidarnos de ellos? Jalar a los niños, mira, este fue tu abuelito, esta fue tu tía, y un día me vas a poner aquí en la foto y rezas por mí. El sentido de poner el altar es tener un espacio donde como familia nos reunamos para orar por nuestros difuntos. ¿Qué tal día vienen los atropellados? ¿Qué tal día los niños? Eso no es así, ¿sí? Se trata de orar por ellos. Si no vas a orar por ellos, pues no tiene sentido. Ay, que es que hay que ponerle un caminito para que no se pierda. Como folclore está bien, pero nada más, no es que sea así. No es que vengan a comer, ¿sí? Comemos los vivos, así que aceptamos hojaldras y todo, ¿no? Porque ellos no se lo van a comer. Es que sí vinieron a comer porque se comieron la esencia del mole. No, es que te salió desabrido el mole, pero no se lo comieron ellos. ¿Me explico? ¿Es malo hacer un altar? No, no le rendimos culto a los muertos, rezamos por ellos. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Me explico? O sea, cristianizamos cosas que vienen de lo prehispánico. Ellos sí le rendían culto a la muerte, nosotros no. Nosotros rezamos por nuestros difuntos porque ellos lo necesitan. ¿Okay? Buenas noches. Buenas noches, padre. Sí. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que estamos utilizando algunas personas incinerar a nuestros muertos? Mira, al principio la iglesia condenaba la incineración de los muertos porque los grupos o personas no católicas que no creían en la resurrección de los muertos, para decir no existe resurrección, por eso los cremaban, ¿sí? Era para negar la resurrección de la carne, ¿sí? La iglesia, con el paso de los tiempos, en los tiempos modernos, tolera que el que lo quiere incinerar lo puede hacer, pero recomienda que es mucho mejor respetar el proceso natural, que es la sepultura. La iglesia, por ejemplo, no venera cenizas, venera restos de los santos, un dedito, un cabello. No es lo mismo el resto, los restos, los huesitos, lo que queda, que las cenizas. Pero el que lo quiere incinerar no hace mal,
El que sepulte lo hace mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sagrado. Y la iglesia recomienda que, como es sagrado, dejemos que la misma naturaleza vaya destruyendo, vamos a llamar así, el cuerpo, ¿no? Buenas noches, A padre. ver, la última. Disculpe, padre, ayudaría a un difunto que suponemos está en el purgatorio, que sus hijos, viviendo en unión libre, puedan casarse por la iglesia, No, claro que sí. aunque ya la persona haya fallecido, los papás. Sí, claro que sí ayuda, indudablemente. Ayuda primero porque al estar en gracia, la oración de ellos es más intensa. Segundo, porque acuérdense que cuando uno muere y es el alma, no existe el tiempo. Existe el tiempo cuando hay cuerpo. En los difuntos no hay cuerpo, no hay tiempo. Dice la Escritura, un día son como 1000 años como un día. Gracias, padre. Vamos a agradecerle nuevamente al Padre El Puche con un aplauso y agradecerle también su trabajo. Gracias, Padre, por estar con nosotros, gracias por compartirnos la fe y pues sabes que esta es tu casa. Les comunico, mañana también seguimos, ahora que estaban tocando el tema de los altares de Día de Muertos. Mañana la catequesis se resume así: llamados a la vida y no a la muerte. Es un tema también importante para nosotros y nos vemos mañana a las 7 de la noche, si Dios permite, para iniciar con nuestra catequesis. No nos se dejen olviden- darles la bendición que nos la da. No se El olviden- Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Muchas gracias, Padre. Y no se olviden, si quieren pasar a tomar algo, ahí están los alimentos. Que Dios les bendiga.